Hola a todos, nos encontramos nuevamente. La conferencia que di fue cómo mejorar mi afectividad para desarrollar mejor mi vida espiritual. Hay algunas preguntas que me han hecho, voy a tratar de sintetizarlas para que tampoco se alargue mucho este video. Hay una primera pregunta que me pareció muy interesante, es cómo el Espíritu Santo, la importancia del Espíritu Santo en la vida espiritual. La importancia del Espíritu Santo es capital, es un pilar insustituible. Como su propio nombre lo indica, vida espiritual es animada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el santificador, es el que el Padre y el Hijo nos han enviado para acompañarnos. Dentro de poco vamos a celebrar las solemnidades de Pentecostés. Se ha quedado en la iglesia para acompañarnos y para especialmente encender nuestra vida espiritual. El Espíritu Santo es el que dinamiza nuestro interior y nos va hablando en lo íntimo de nuestro ser a través de mensajes, de movimientos internos, como también de afectos y de emociones, de pensamientos. Tenemos que tener la capacidad de sintonizar con ello para darnos cuenta qué es lo que Dios puede estarnos pidiendo, qué es lo que Dios puede estar comunicándonos. En ese sentido, también hay varias preguntas que me hacen con respecto a en qué momento las emociones o los afectos pueden entorpecer mi vida al punto de que ya yo tenga que recurrir a una ayuda profesional terapéutica. Yo creo que nosotros como cristianos nunca podemos abandonar el recurso a la gracia. Nunca podemos abandonar el recurso de la relación con Dios y tener plena fe y conciencia de que su gracia actúa de muchas maneras. Su espíritu sopla cuando quiere, como quiere y a quien quiere. Por lo tanto, el recurso a la gracia es un recurso permanente en la vida de cualquier cristiano. Ahora bien, nosotros también podemos considerar de que algunos afectos o emociones ya están entorpeciendo, o desórdenes afectivos están entorpeciendo mi vida de gracia. Me llevan con frecuencia al pecado, me llevan con frecuencia al vicio, ¿no? Me encaminan hacia hábitos negativos que me encierran en mí mismo o hacen de que yo pierda la esperanza. En ese sentido, cuando yo descubro eso, creo que como cristianos nosotros debemos buscar siempre buenos consejeros en personas a quienes nosotros podamos confiarle lo que estemos viviendo, amigos, consejeros espirituales, personas con experiencia, como también en algunos momentos recurrir a la ayuda profesional de la terapia. Y a través de todas estas instancias que acabo de nombrar, Dios puede seguir actuando y su gracia puede seguir llegando a nuestros corazones. En primer lugar, creo que tenemos que tener en cuenta cuando un afecto o una emoción o un desorden afectivo puede requerir una ayuda profesional cuando ya mi funcionalidad de vida se ve afectada, cuando mi vida personal o mi vida laboral o mi vida de pareja, matrimonial o mi vida de amistades o mi productividad comienza a irse a pique. Comienzo a sentir de que no soy capaz de manejar esto que estoy llevando, probablemente necesite allí una búsqueda de ayuda terapéutica. Hay una pregunta sobre qué hacer cuando mis emociones se desregulan. Y sí, hay personas que pueden estar viviendo una experiencia de desregulación emocional por distintas causas, por distintos motivos. Yo creo que si esa desregulación es muy frecuente,
si esa desregulación me lleva hacia actitudes o acciones que puedan ser muy ofensivas o incluso agresivas contra mí mismo, o cuando ya yo sienta que mi vida se desmaneja, ¿no?, totalmente, tengo que recurrir a una ayuda profesional y terapéutica. Creo que también es muy importante tener en cuenta de que hay emociones que son necesarias para nuestra vida. Como hablábamos en la conferencia, hay emociones que son vitales para nuestra supervivencia. El miedo, la tristeza, la ira, la alegría, 4 emociones básicas, son vitales para nuestra existencia. Si no las tuviéramos, probablemente no nos pudiéramos defender de posibles enemigos o no podríamos reaccionar ante amenazas o incluso no podríamos sentir bienestar o felicidad. El problema está cuando alguna de estas emociones probablemente se vuelve muy duradera en el tiempo, ¿no? Un duelo normalmente puede durar 1 año por la pérdida de un ser querido, pero si yo ya eso lo extrapolo a años de mi vida y no puedo vivir sin esa tristeza, probablemente haya caído en una depresión, ¿sí? Un miedo me puede servir mucho, pero si el miedo se exagera y ya comienzo a tener miedo a relacionarme, a salir de mi casa, probablemente ya estoy hablando de otro problema. Entonces ahí tengo que aprender a diferenciar, y si no sé diferenciar, pues creo que hay que buscar las ayudas profesionales necesarias para encontrar la orientación de vida ante situaciones que pueda estar viviendo. Hay otra pregunta que me hacen sobre cómo hacer frente al silencio de Dios, sobre todo cuando tenemos emociones negativas que nos afectan. A veces creo que hay emociones negativas muy fuertes que nos bloquean y podemos hacernos insensibles ante los mensajes de Dios o las señales de Dios. Yo no creo mucho en el silencio de Dios porque yo creo que Dios siempre nos habla. Si yo hablo el Evangelio de hoy, ¿no?, y me pongo a rezar sobre el Evangelio de hoy, siempre Dios me va a hablar. Si yo pido un consejo a una persona madura en la vida espiritual, probablemente me va a dar un consejo acertado y a través de él Dios me puede hablar y me puede estar mandando un mensaje. El problema está en que a veces yo no quiero oír, no quiero ver o no quiero percibir o no soy capaz. Entonces esas emociones negativas tenemos que trabajarlas. Como mencioné en la conferencia, escribiendo, como mencioné también a través del diálogo con otras personas, de personas que me puedan escuchar, ¿no?, a las cuales yo les pueda transmitir sin ningún tipo de miedo lo que estoy viviendo. Eso puede hacer que mis emociones bajen y yo pueda ser más sensible ante lo que Dios me pida. Por último, hay una persona que me habla sobre la necesidad de tener equilibrio emocional en las relaciones de pareja, en la vida matrimonial. Y sí, son muy necesarias es muy necesario el equilibrio emocional, sobre todo si eres impulsivo, sobre todo si eres muy primario en tus reacciones. Si se te enciende la ira y lo primero que haces es gritar, si eres muy intolerante, pues es evidente que no puedes agredir a otra persona, más aún si es tu esposa, tu esposo. No puedes simplemente por querer desfogar, ¿no?, decirle todo lo que piensas, todo lo que sientes. Creo que tienes que aprender a tener equilibrio, y el equilibrio se gana con trabajo, con cultivo de mis emociones, con el cultivo del diálogo, con el cultivo del conocerme a mí mismo, con el cultivo también de no dejar que esas emociones penetren en mi vida. Y ahí podríamos hablar, si yo soy una persona irascible, de repente no me hace bien estar viendo tantas películas o series agresivas, violentas, o de pronto necesito descansar para equilibrarme, o necesito hacer más ejercicio para equilibrarme, o de pronto necesito rezar más, ¿no?, o serenarme leyendo un buen libro, o serenarme teniendo actividades que me permitan distraerme un poco. Pueden haber muchos recursos como para tener una vida más equilibrada en la relación de pareja. Para cerrar, quisiera simplemente decir que las emociones
la afectividad son dones de Dios y Dios nos los ha dado para que nosotros podamos relacionarnos con Él, relacionarnos con los demás. Contar con ellos es una fuente inagotable de energía para establecer una rica e intensa relación con Dios. Conozcámoslas, encaucémoslas, utilicémoslas, profundicemos en ellas para que ellas nos ayuden a acercarnos cada vez más a Dios en un encuentro íntimo, profundo, en un encuentro realmente amoroso. Muchas gracias y espero que nos volvamos a encontrar próximamente. Un abrazo.